Era la noche de Año Nuevo, y a pesar de que las calles de la ciudad de Sergio estaban llenas de luces, música y risas, él prefería la tranquilidad. El bullicio le resultaba agotador, y después de una fiesta demasiado ruidosa, decidió escapar de todo. Se subió en su coche y, con el motor encendido, comenzó a conducir hacia la quietud de la carretera. La ciudad se desvaneció rápidamente en el retrovisor y, mientras se adentraba en el campo, la soledad se hizo más palpable. La carretera estaba vacía, extendiéndose ante él como un túnel oscuro. Solo el sonido del motor y el suave zumbido de la radio rompían el silencio. Conducía sin rumbo fijo, disfrutando de la calma que se ofrecía fuera de la agitación festiva. A través del parabrisas, la luna llena se alzaba en el cielo, iluminando los árboles que se alineaban a ambos lados de la carretera. El viento agitaba las ramas, que parecían danzar en sombras sobre el asfalto. Mientras avanzaba, la radio comenzó a emitir estática, como si una interferencia desconocida estuviera afectando la señal. Sergio intentó ajustar la sintonización, pero no logró encontrar nada más que ruidos extraños. Pensó que quizás se trataba de una mala señal, pero no le dio mucha importancia. La radio se apagó por completo, y en ese momento se dio cuenta de lo profundo que era el silencio a su alrededor. No había ni una sola luz a lo lejos, ni un solo coche que rompiera la monotonía de la oscuridad. Estaba completamente solo. El reloj de su coche marcaba 11:45 p.m. cuando decidió tomar una carretera secundaria que lo llevaría a un pueblo pequeño. Quería escapar aún más, lejos del caos. Sin embargo, algo extraño ocurrió al cambiar de rumbo. El reloj comenzó a comportarse de manera errática. Las manecillas del reloj no se movían como de costumbre. A veces se adelantaban, otras veces retrocedían. Un sudor frío le recorrió la espalda, pero pensó que quizá era solo un problema técnico del coche. Sin embargo, no pudo evitar sentir una sensación incómoda, como si algo estuviera fuera de lugar. El coche siguió avanzando por la oscura carretera. De repente, a lo lejos, vio una figura caminando por el arcén. Al principio, pensó que era un truco de la vista, una ilusión producto de la fatiga, pero cuando se acercó, pudo distinguir a una mujer. Caminaba lentamente, sin prisas, con un largo abrigo negro que ondeaba al viento. La bufanda que llevaba cubría parte de su rostro, pero su figura era inconfundible. Estaba sola, en medio de la nada. Sergio redujo la velocidad y se acercó a ella. Quiso preguntar si necesitaba ayuda, pero algo en su postura lo hizo dudar. La mujer no parecía normal. Caminaba con una lentitud antinatural, casi como si fuera incapaz de moverse con rapidez, como si estuviera atrapada en algún tipo de trance. Sergio se sintió incómodo y aceleró un poco para no acercarse demasiado, pero no pudo evitar mirarla a través del parabrisas. Los faros del coche iluminaban su rostro por un segundo, y fue entonces cuando lo vio. Sus ojos. No tenía ojos. En su lugar, solo había dos huecos oscuros, vacíos. No estaba ciega, lo sabía, pero algo en su mirada parecía ausente, como si no pudiera ver nada en absoluto. El corazón de Sergio comenzó a latir más rápido. Decidió no detenerse. La figura de la mujer se desvaneció en la oscuridad cuando miró nuevamente al espejo retrovisor. Pero, entonces, un fuerte golpe resonó contra el parabrisas. Algo había impactado el cristal, y aunque Sergio no podía ver qué había sido, el miedo comenzó a subir por su garganta. Miró por el espejo retrovisor, pero la carretera seguía vacía. El aire estaba denso, extraño. No había sonidos, como si el mundo mismo estuviera suspendido en el tiempo. Sergio aceleró, intentando deshacerse de esa extraña sensación. Miró el reloj. Ya marcaba la medianoche. En ese mismo instante, la radio comenzó a emitir una extraña vibración, un sonido bajo y constante que parecía provenir de algún lugar lejano. El coche comenzó a temblar, pero no de una forma natural. Era como si el suelo bajo sus ruedas estuviera distorsionado, como si algo invisible estuviera alterando su curso. A lo lejos, vio una luz débil. Pensó que tal vez había llegado al pueblo, pero cuando se acercó, vio que no era más que una farsa. Un coche estacionado en medio de la nada, completamente cubierto de polvo y tierra. No tenía placas,
ni luces. Era una carcasa olvidada por el tiempo. Y algo en el aire, algo que no lograba definir, le hacía preguntarse por qué ese coche estaba allí, abandonado, sin explicación alguna. Sergio frenó. Su respiración se aceleró mientras se acercaba al vehículo. Miró a su alrededor. El viento soplaba con fuerza, y las sombras de los árboles parecían moverse de una manera extraña, como si estuvieran al acecho. En ese momento, notó algo aún más inquietante, una figura en el borde de la carretera. La mujer estaba de pie, mirándolo, con la misma postura inquietante. Ya no llevaba bufanda, y su rostro estaba completamente al descubierto, o más bien, lo que quedaba de él. Sergio sintió que el suelo se le venía encima. La mujer comenzó a caminar hacia él. Su paso era lento, pero firme. No había nada humano en ella, nada de lo que uno esperaría de una persona viva. Solo un vacío profundo, una nada que desbordaba su ser. Cuando estuvo a unos pocos metros del coche, la mujer levantó su mano, y un susurro extraño y lejano comenzó a llenar el aire. No podía entender lo que decía, pero el sonido era como un grito lejano, arrastrado por el viento. Sergio no podía moverse. Era como si estuviera paralizado, como si una fuerza invisible lo estuviera atrapando. La mujer levantó la vista hacia él, y entonces lo vio. En lugar de ojos, había dos vacíos, profundos, y desde allí emanaba una oscuridad que lo absorbía. Intentó arrancar el coche, pero el motor no respondió. La radio comenzó a emitir un grito desgarrador, tan fuerte que Sergio pensó que su mente estallaría por el ruido. Aterrorizado, miró hacia el espejo retrovisor y vio algo aún más horrible: una fila de coches detenidos, todos con el mismo aspecto, viejos, cubiertos de polvo, con las mismas matrículas antiguas. Dentro de cada uno, una figura observaba, y aunque no podía ver sus rostros, sabía que todos lo estaban mirando, observándolo con una intensidad aterradora. El aire parecía volverse más denso, pesado, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Sergio volvió a mirar al frente, esperando ver algo, cualquier cosa, pero la carretera ya no era la misma. Ya no había nada familiar, solo una oscuridad interminable se extendía hacia el horizonte. La luz de los faros parecía perderse en la nada, como si la carretera estuviera desvaneciéndose frente a él. El coche comenzó a moverse por su cuenta, como si no fuera él quien lo manejaba. El volante se movió solo, y las ruedas giraban, sin que él pudiera hacer nada por detenerlo. Miró una vez más al espejo retrovisor, y vio a un hombre en el coche, que seguía detrás de él. Un hombre idéntico a él, la misma ropa, el mismo rostro, pero en sus ojos había una sonrisa macabra, una sonrisa que no pertenecía a ningún ser humano. La sonrisa creció, se deformó, y el reflejo de Sergio en el espejo ya no era suyo. Y fue entonces cuando lo entendió. Él ya no estaba vivo. Él había quedado atrapado en ese ciclo interminable, condenado a recorrer una carretera sin fin, observando las caras vacías de aquellos que, como él, habían quedado atrapados en un lugar donde el tiempo se había desvanecido, donde la vida y la muerte ya no tenían sentido. El coche siguió su marcha, avanzando hacia la nada, mientras las figuras a su alrededor observaban, esperando a que llegara el siguiente conductor. Y así, el ciclo continuó para siempre. ¿Y tú, serías capaz de conducir por esa carretera, sabiendo que nunca volverías? ¿O prefieres quedarte donde estás, en el calor de tu hogar, lejos de la oscuridad que acecha más allá? Si te ha gustado esta historia, suscríbete para más relatos que te helarán la sangre. Y recuerda, en la oscuridad, nada es lo que parece.